A partir de este momento comienza Vida Plena, un programa de orientación familiar que te ayudará a ser feliz y agradecido con Dios y con los tuyos. Con ustedes, Marcos Fabián Correa Rojas. Bienvenidos. Aceptar y vivir el mensaje de la salvación tal cual como está en la Biblia no es algo fácil. Hay una razón primaria y es que nuestra naturaleza es carnal, pero el reino de los cielos es una naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza carnal nos lleva hacia lo que es contra el espíritu, hacia lo que es pecaminoso, sucio, pervertido. Por naturaleza, esa es nuestra tendencia, la inclinación del corazón. La naturaleza espiritual nos lleva hacia lo santo, puro, bueno, perfecto. Pablo habla de una lucha en el interior de cada ser humano que quiere servirle a Dios, que en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera espiritual, anhelamos hacer las cosas bien, pero la realidad es que en la práctica a veces hacemos lo que no queríamos hacer. Así que, queridos amigos y oyentes de Vida Plena, hoy quiero hablarles precisamente de eso. A veces aceptar al Señor cuesta y tristemente muchas personas deciden no avanzar más en el camino de la salvación y nos quedamos de manera mediocre. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que crezcamos a la perfección y a la semejanza de Cristo Jesús. Jesús en esta vida no vino para ser servido, sino para servir. Jesús en esta vida no vino para ser codicioso, sino para dar las cosas. Jesús tuvo la capacidad de recibir un golpe y bendecir a quien se lo daba. Eso es lo que Dios espera. Gálatas, el capítulo 5, habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne. De esta manera uno puede hacer una radiografía rápida y uno darse cuenta si yo en mi vida espiritual estoy andando con el Señor o por el contrario yo estoy con el enemigo de Dios. La Biblia dice, digo pues, estoy leyendo Gálatas el capítulo 5, el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne que son. Escuche esta lista. Los seres humanos que practican estas cosas, la Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos. Lo que significa que los que estamos practicando esto, las personas que realizan estos actos, no estamos avanzando en la fe al lugar que Dios espera para ser transformados de acuerdo a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Quiénes son las personas que no avanzan en la fe, que están frenadas y que por estar frenadas y no avanzar se pierden el reino de los cielos? Dice la palabra de Dios. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto os advierto que ya os lo he dicho antes. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh queridos oyentes de Vida Plena, tristemente muchos seres humanos han de perder su vida eterna porque vivimos engañados en una aparente vida espiritual, pero que realmente no está completa en Cristo Jesús, porque aunque vamos a un culto, aunque vamos a una reflexión espiritual, aunque escuchamos un mensaje bíblico o aunque vamos y nos persignamos o oramos o hacemos cualquier otra cosa, en nuestro diario vivir practicamos la borrachera, la contienda, los pleitos, celos, enemistades, y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? Pues los que tienen el fruto del Espíritu. La Biblia en Gálatas, el capítulo 5, allí mismo en el versículo 22 continúa diciendo: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Queridos oyentes, una persona que crece en su vida espiritual, una persona que anhela el reino de los cielos, una persona que tiene una relación personal con Cristo Jesús, hace la diferencia. Donde esa persona vive hay respeto, hay amabilidad, hay bondad, hay paciencia. Donde un ser humano que tiene a Cristo en el corazón y que tiene los frutos del Espíritu, su hogar es un hogar de comprensión, de amor. Esa vida de esa persona hace la diferencia en las demás. A eso Dios espera que tú llegues. A eso espera que nosotros lleguemos. Que salga de nosotros la envidia, que salga de nosotros la borrachera. Que encontremos otra manera de gastar nuestro tiempo y no en cosas que nos hacen daño precisamente como la borrachera. ¿Cuántos hogares, cuántas malas decisiones, cuántos accidentes ocurren por culpa del licor? Y sabiendo que la Biblia lo condena, aún así nosotros vamos y hacemos una fiesta espiritual y luego terminamos bebiendo, alcoholizándonos, haciéndonos daño y haciéndole daño a los demás, cuando la Biblia es enfática en decir que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Saben ustedes que cuando uno vive una vida a medias, no puede avanzar en la fe y de seguro se perderá en el reino de los cielos? Esto fue lo que llevó a los escribas, a los fariseos y a la comunidad en general a rechazar a Cristo Jesús. ¿Por qué rechazaron a Cristo Jesús? Voy a dar varias razones. La primera de ellas es la siguiente. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 7 dice: No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Saben? La gente en el tiempo de Jesús rechazaba a Jesús. ¿Por qué rechazaban a Jesús? Porque Jesús criticaba su mal proceder. Las personas odiaban a Jesús porque la vida de Jesús era un reproche constante para sus malas acciones. Voy a poner un ejemplo. Todos los que eran deshonestos al estar al lado de Jesús se sentían incómodos porque Jesús era un hombre honesto y solo su presencia reprochaba el mal proceder. La Biblia dice que en 2 ocasiones Jesús limpió el templo porque habían hecho la casa de Dios una casa de mercado, un lugar donde solo importaba el lucro, y ese temperamento de Jesús santificado y perfecto, ese celo por la casa de Dios, lo llevó a despedir a las personas, y cuando la gente se vieron fuera del templo, lo odiaron aún más, porque sus obras eran malas, mientras que las obras de Jesús eran perfectas. ¿Saben que el mundo no ha cambiado? Hoy la gente reprocha al que intenta llevar una vida de una mejor manera. En un grupo de amigos, de repente uno de ellos no quiere tomar licor y a veces la gente lo trata mal por eso, lo insulta, lo recrimina, lo echa para un lado. Tristemente, los jóvenes, para sentirse bien y aceptados dentro del grupo, aún sin saberles rico una cerveza, se la toman solamente para encajar, porque de otra manera su grupo lo rechazaría. Estamos frente a una realidad. Hoy la gente no ha cambiado, seguimos con los mismos problemas que en el tiempo de Cristo Jesús. Cuando uno habla de amor, de perdón, cuando uno invita a la gente a dejar sus prácticas malas, la gente se ofende, la gente se molesta. Disfrutan tanto una cerveza, disfrutan tanto la infidelidad, disfrutan tanto la deshonestidad que cuando alguien les habla contrario a eso, se molestan y tratan de estar lejos de esa persona. La Biblia dice aquí en Juan que a Jesús lo odiaban porque él era un reproche constante contra la vida pecaminosa de aquellos hombres que no querían avanzar, porque aunque se creían espirituales, estaban estancados allí gozando de
los frutos de la carne. En el grupo anterior de personas que les impide avanzar, son personas que aunque desean las cosas espirituales, quizá el odio, la envidia, la soberbia y tantos defectos que hay en nuestras vidas, los impiden avanzar. Pero 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 4, habla de un grupo de personas que se deleita en las cosas que son malas. La Biblia dice que hay un grupo de personas que son amadores de los deleites más que de Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3, 4. Hay gente que disfruta demasiado que llegue el fin de semana para poder embriagarse, emborracharse. Para ellos es una delicia, es un deleite poderse sentar y empezar a tomar y consumir licor y luego al otro día empezar a echar historias de lo que hicieron, de lo que no hicieron, del ridículo que comentaron, de la pelea que aconteció en medio de tal alcoholización. Hoy los seres humanos, muchos disfrutan los deleites. Hay personas que se deleitan en tener 5, 6, 7 mujeres, tener sexo con todas ellas y a ninguna de esas personas serle fiel o mentirles a todas. Hay personas que se deleitan en eso. Aunque les ocasionen daños emocionales a las otras personas, no les interesan. Hay personas que se deleitan en robar, les encanta hacer dicha cuestión. Hay personas, queridos amigos, que se deleitan en hacer sufrir a los demás. La Biblia dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Son personas que quizá no tienen un deseo espiritual. Y estas personas cuando se les va a hablar de Dios lo rechazan abiertamente y dicen, no, por favor, yo estoy bien aquí donde estoy. Ellos dicen estar disfrutando la vida, no sabiendo que lo único que están haciendo es amontonando juicios sobre sí, porque el Señor desaprueba todo este montón de cosas. Jeremías capítulo 17, el versículo 5 nos da otra razón de por qué muchas personas no avanzan en su vida espiritual, no llegan a ese ideal que Dios tiene para la raza humana a través del Evangelio. La palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. La Biblia condena de manera abierta el hecho de que yo tenga mi confianza en un ser humano. ¿Qué les estoy queriendo decir? Hay personas que su vida espiritual la basan solamente en su líder espiritual. Y lo que su líder espiritual les dice está bien y punto, y así lo hacen sin ni siquiera darse la oportunidad de verificar por sus propios ojos lo que dice la palabra del Señor. La Biblia indica, por ejemplo, en el tiempo de los reyes, cómo Acab en una ocasión consultó a unos profetas que le hablaban algo que a él le gustaba oír. Hay líderes espirituales que solamente le dicen a las personas los que ellos quieren oír. Hay líderes espirituales que utilizan la palabra de Dios para decir chistes y para decir que de esa manera se muestra alegría y euforia, que el cristianismo no es de tristeza. Y la gente se siente contenta, se ríe en medio de tal irreverencia ante el mensaje de salvación. Oh, queridos amigos, una vida espiritual no puede ser vida espiritual si no te basas en la palabra del Señor y tienes un encuentro personal con Dios. No puedes basar tu vida espiritual en lo que diga tu líder espiritual. Tú tienes que ir a la palabra del Señor y tienes que encontrarte con Dios. Hay más de 10, 20 versículos que de manera enfática y directa invitan a las personas a leer la palabra del Señor. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones en medio de este programa. Jesús, cuando le preguntaban algo o cuando tenía que dar alguna razón, siempre decía: ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo dicen los profetas? Eso da a indicar que Jesús leía la palabra de Dios, se alimentaba de la palabra de Dios y él más bien inquietaba a los escribas y los fariseos que, a pesar de decirse ser espirituales, tenían tanta ignorancia de la palabra del Señor. Una persona que basa su vida espiritual solo por lo que un líder espiritual le diga y no crece teniendo una relación personal con el Señor,
es una persona que pone en peligro el hecho de que termine su vida creyendo que está honrando al Señor cuando no lo está haciendo. La Biblia habla de manera explícita y de manera frecuente de los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Cómo vas a saber tú si alguien es falso maestro o falso profeta si no vas a la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber tú si yo te estoy engañando o te estoy diciendo la verdad si no vas a la palabra de Dios? No puedes creer a mí, no me puedes creer, no le puedes creer a otro líder espiritual, no le puedes creer a nadie a menos que tú vayas a la palabra de Dios y investigues para que te des cuenta qué es lo que dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. En muchas ocasiones le pregunto a la gente, ¿usted estudia la Biblia? La gente dice, no, pues yo voy a la iglesia un momentico y ya, pero de estudiar, no, yo no estudio la Biblia. ¿Cómo puedo entonces yo solamente creer a una persona y sin saber si me está diciendo la verdad o no, si lo que me está diciendo es coherente con el mensaje de salvación? Queridos amigos, no podemos avanzar en nuestra vida espiritual a la imagen de Cristo Jesús si no estudiamos la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y que muchos yendo detrás de él se extraviaron de la fe. Oh, queridos amigos, muchas personas no avanzan en su vida espiritual por la ambición personal, por el amor al dinero. Hay personas que se dedican solo a trabajar y no sacan tiempo para leer la palabra de Dios, no sacan tiempo para congregarse, no sacan tiempo para otra cosa sino para lucrarse. Hay personas que de manera honesta hacen sus riquezas, pero a costa de quitarle el tiempo que Dios espera que tú y yo le dediquemos al estudiar la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. Hay otras personas que por el amor a las riquezas hacen un montón de cosas ilegales, roban al prójimo y mienten con tal de aumentar su riqueza. La Biblia dice que ellos ya tienen su recompensa. Queridos amigos, es importante que podamos avanzar hacia una vida espiritual sana, pero no lo podemos hacer si tenemos el amor a las riquezas y al dinero. Lucas 9:23 nos da otra razón. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Sabe que esa palabra negarse a sí mismo sencillamente se habla de autocontrol y dominio propio? El Señor lo que me quiere indicar a mí a través de este versículo es que muchas personas no avanzan en su vida espiritual porque le falta dominio propio para negarse sus apetitos, para negarse sus pasiones. Pablo lo dijo en 1 Corintios el capítulo 9, el versículo 27. Dice, por lo tanto golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay personas que quisieran tener una vida espiritual sana, pero no avanzan en su vida espiritual al ideal que Dios espera que tengamos, sencillamente porque no tienen el dominio propio para no tomarse una cerveza, no tienen el dominio propio para dejar a un lado el celular, no tienen el dominio propio para decirle no a un amigo que los está invitando a hacer algo indebido, no tienen la capacidad, le falta la fuerza de voluntad. Y es que, queridos amigos, para poder seguir al Señor tengo que aprender a dominar los apetitos y las pasiones del cuerpo. Yo no le puedo dar al cuerpo todo lo que me pida. Si mi cuerpo me pide mirar a toda mujer y coquetearla, entonces yo lo voy a hacer, por supuesto que no. Mi naturaleza pecaminosa me lleva a querer hacerlo, pero yo tengo que refrenarme. Si yo no me refreno, no honro al Señor. Si no me refreno, no voy a tener un hogar y no voy a poder hacer feliz a mi esposa. Tenemos que aprender a tener dominio propio. En las calles de las ciudades se ven a cientos de miles de personas drogadas, alcoholizadas, porque aunque saben que están haciendo algo malo y aunque por allá su corazón les dice que sería bueno salir de allí, su falta de dominio propio les quita la oportunidad de avanzar.
Apocalipsis capítulo 3, el versículo 15 al 18, tiene un mensaje interesante a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un ciego, pobre y estás desnudo. Por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y unge tus ojos con colirio para que veas. Saben, la Biblia aquí me indica que muchas personas están en un estado de mediocridad y de conformismo espiritual. Hay gente que se ha conformado a una religión que aprendió de esa manera estática y les da miedo seguir creciendo. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús vino a decirles a los escribas, a los fariseos, a la nación judía, tenemos que hacer un cambio porque yo soy el Cordero de Dios, yo voy a morir por ustedes y ya no hay que sacrificar más corderos, ya no hay que sacrificar más animales, ya no hay que realizar más fiestas en el santuario porque ahora las cosas han cambiado, todas las promesas se cumplen en mí. ¿Saben qué hicieron los escribas y los fariseos? Por no salir de su conformismo, porque él venía a cambiarles la tradición, prefirieron agarrarlo y matarlo. No quisieron crecer. Y si ustedes revisan el Nuevo Testamento, revisan Hechos de los Apóstoles, revisan las epístolas del apóstol Pablo, una de las cosas que más les costó a los judíos que se convirtieron fue dejar todo ese montón de cosas que traían, que estaban acostumbrados a hacer. Muchos de nosotros, por atrevernos a recibir nuevas verdades, nos frenamos y decimos, no, pero es que esto fue lo que aprendió mi papá, lo que me enseñó mi abuelo, y yo de aquí no me voy a mover, como si la religión se tratara de eso, de quedarse en un lugar y no avanzar en la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que en Hechos capítulo 19 está una historia donde Pablo está predicando en algún lugar y se encontró a ciertos discípulos? Y cuando empezaron a hablar, Pablo les dice, ustedes han escuchado hablar del Espíritu Santo, ustedes recibieron el Espíritu Santo, y estos creyentes dijeron, no, pues nosotros nunca hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dijo, ¿y entonces en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y la Biblia dice que Pablo entonces empezó a enseñarles nuevas verdades bíblicas y luego ellos las aceptaron. Escuchen esto, queridos oyentes. La Biblia es la palabra infinita del Señor. Y yo no puedo conformarme a algo que aprendí y ya y dejarlo ahí, creer que me las sé todas y creer que yo voy a ir derechito al cielo. No, Señor. La Biblia es una palabra dinámica. Dios espera que nosotros vayamos creciendo a la semejanza de Cristo Jesús. Y yo no puedo pensar que porque la gente ha hecho algo de una manera o porque aprendí algo de una manera, que significa que yo estoy en lo correcto. No, vea la palabra de Dios y sigue indagando. Miren, les estoy poniendo el ejemplo de lo que pasó en el tiempo de Cristo. Jesús les empezó a explicar que la Escritura hablaba de Él y que Él era el cumplimiento de las cosas. Y sabe que ellos dijeron, no, es que nosotros no lo entendemos así, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas así que es mejor que usted se vaya, se quede calladito, y como no se va a quedar calladito, entonces lo vamos a matar. Y por eso dijeron los sacerdotes, es mejor que matemos a uno y no que todo el pueblo perezca. Ellos creyeron que estaban guardando la palabra del Señor a matar a Jesucristo cuando estaban en el peor de los errores. Y hoy muchas personas no avanzan en su vida espiritual, les da miedo abrir la palabra del Señor, les da miedo tener un encuentro personal con Dios porque temen entonces a que sus costumbres se cambien o porque están demasiado cómodos, demasiado confortables en una vida espiritual mediocre y no crecen. Queridos oyentes, quiero indicarles que nuestra meta, la meta de todo ser humano, es ser semejantes a Cristo Jesús. Queridos amigos, el iracundo tiene que ser una persona paciente, el ladrón tiene que ser honesto, el mentiroso tiene que ser veraz, el borracho tiene que ser sobrio, el apurado tiene que estar tranquilo. El impaciente tiene que aprender a esperar.
El ambicioso tiene que aprender a ser agradecido. Eso es lo que quiere hacer Dios en ti. Que el Señor te bendiga y que puedas ser transformado a la imagen de Cristo Jesús.